Bien, buenas noches con todos. Estaba revisando los productos académicos que algunos han ido ya, algunos grupos han ido publicando en el sistema. Algunos han confundido la elaboración de un mapa semántico con un mapa semántico con un mapa conceptual, ¿sí? Se les ha pedido, el sílabus nos pide la elaboración de un mapa semántico de los elementos de la contratación. En ese sentido, he hecho algunas recomendaciones a los grupos para que realicen los ajustes que correspondan. Hoy, en estos momentos, vamos a tratar con un poco de mayor detalle los elementos de la contratación pública para que de ese modo, en el tiempo que nos sobra, ustedes puedan hacer algunos ajustes al producto o al producto que corresponde a la primera sesión. ¿No? Y también al producto de la segunda sesión. Más bien cualquier consulta la podrían hacer mientras esperamos que algunos de sus compañeros terminen de unirse a esta videoconferencia. Bien, al parecer no hay ninguna consulta, ninguna pregunta. Voy a dar inicio al desarrollo de esta videoconferencia, a esta sesión de retroalimentación, un poco enfocada al desarrollo del producto académico, la sesión número 1, y también un poco de mayor detalle con respecto a los aspectos generales y conceptuales del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, que dicho de paso viene a ser un elemento también importante de la contratación pública, ya que a través de este medio se publicitan todas las contrataciones públicas que llevan a cabo las entidades públicas. Entonces les decía hace unos minutos atrás que el trabajo correspondiente a la sesión número 1 consistía en la elaboración de un mapa semántico de los elementos de la contratación pública, ¿no? No es un mapa conceptual. Algunos estudiantes, algunos grupos han venido trabajando un mapa conceptual. Sin embargo, en la revisión previa les he recomendado hacer las correcciones del caso. Bien, entonces de esa manera voy a dar inicio al desarrollo de esta videoconferencia de retroalimentación, teniendo en cuenta lo que se requiere en el producto académico de la primera sesión. Bien, hablando de los elementos de la contratación pública, la clase pasada o la videoconferencia pasada ya estábamos hablando de manera general de estos elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que intervienen de manera general, por así decirlo, en una contratación pública? Y
En este presente caso he identificado 6 elementos de la contratación, empezando por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que viene a ser el OCE, que viene a ser una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuya finalidad es velar y promover por una correcta aplicación de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Su función principal viene a ser esa, ¿no? Supervisar la correcta aplicación de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, así como también emitir algunas disposiciones que precisen el adecuado uso y aplicación de la norma. Por ejemplo, una de sus facultades viene a ser la emisión de directivas, la emisión de opiniones, la emisión de algunos pronunciamientos relacionados con diversos procedimientos de selección. Desde luego también se encuentra la entidad pública, ¿no? Si no existe entidad pública, no existiera contratación, ya que la entidad pública es la encargada de definir, por así decirlo, las reglas a través de la cual se va a llevar a cabo una contratación. La entidad pública es la responsable de definir digamos, de identificar la necesidad y de definir el objeto de la contratación, de definir el valor estimado de la contratación, de establecer las reglas a las cuales tienen que someterse los diversos proveedores que tengan interés en participar en una determinada contratación. Otro elemento de la contratación pública viene a ser el objeto, pues, ¿no? Y acá, de acuerdo con el foro que ustedes han venido participando y la revisión que he venido efectuando, muchos estamos confundiendo, veo que estamos confundiendo el objeto con el objetivo de la contratación, ¿no? Y muchas veces también se está confundiendo con la finalidad pública de la contratación. Entonces, hay que tener bien en claro cuando hablamos de objeto en contratación, nos estamos refiriendo específicamente a un bien, a un servicio o, digamos, a una obra que contrata una determinada entidad para el cumplimiento de sus objetivos y fines como institución. Entonces, el objeto no es nada más y nada menos el bien, el servicio o la obra que se requiere ejecutar, ¿no? Y el objetivo de la contratación es diferente, o el objetivo de los términos de referencia es totalmente diferente al objeto, ¿no? El objetivo de una contratación también muchas veces es diferente a la finalidad pública de la contratación. La finalidad pública, y hemos dicho que está orientada al bienestar de la población que busca una determinada contratación, porque muchas veces la contratación por sí sola no cumple la finalidad pública, necesita de otras actividades o de otra contratación de manera paralela para llegar al cumplimiento de un fin público. Otro elemento de la contratación es el proveedor. No podría haber contratación si no tenemos un proveedor que ejecute una determinada prestación, ¿no? Otro elemento de la contratación pública vendría a ser el marco normativo, ya que en el marco normativo se establecen digamos, el procedimiento general que debemos seguir, o la línea, digamos, o la ruta que debemos seguir para llevar a cabo una determinada contratación. Otro elemento importante de la contratación pública son los aplicativos informáticos. En este caso, el más conocido y el más importante, digamos, bueno, dentro de la gestión de la contratación, todos son importantes, pero el más conocido es el SEACE, ¿no? El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. No se podría difundir una contratación si no tuviéramos en cuenta o si no utilizaríamos el SEACE, y esta es una herramienta sumamente importante y muy valiosa para aquellas entidades públicas y también para los proveedores que tienen interés en contratar con el Estado, ¿no? Constantemente están revisando este aplicativo informático para determinar si podrían o no presentarse a un determinado procedimiento de selección, ¿no? También la población, otro elemento de la contratación pública, la población, nuevamente repito, la norma de contratación nos indica que toda contratación pública debe tener un enfoque en una gestión por resultados que repercuta de manera positiva en la vida de los ciudadanos. En ese sentido,
las contrataciones deben realizarse enfocado en el bienestar de la población, ¿no? No, digamos, no se debe llevar a cabo una contratación para satisfacer una necesidad propia de la entidad, sino la contratación debe estar orientada a satisfacer una necesidad de la población. Y esta contratación o esta satisfacción de esta necesidad puede darse de manera directa o de manera indirecta, ¿no? De manera directa, por ejemplo, de repente a través de la construcción de un centro de salud o en un lugar donde no existía un centro de salud, a través de una contratación llevamos a cabo el proceso de selección. El proceso de selección se adjudica la contratación, se encarga a un determinado proveedor la ejecución, está la contratación, culmina la ejecución de la obra, entrega, se inaugura, todos felices y ya tenemos acceso al servicio de salud en una determinada comunidad, digamos, en beneficio de la población. No sería lo correcto llevar a cabo una contratación únicamente para satisfacer, digamos, una necesidad de la institución, ¿no? Más no de la población. Bien, y la vez pasada les preguntaba, ¿no? Muchas veces me consultan si pueden llevar a cabo una contratación para el aniversario de una ciudad o de repente para el aniversario de la institución o de repente para agasajar el Día del Padre en la institución, agasajar en el Día de la Madre en la institución, celebrar el Día del Servidor Público, ¿no? Muchas veces me consultan eso. Siempre les respondo si es que existe finalidad pública, sí se podría llevar a cabo la contratación, ¿no? Si es que no encontramos finalidad pública en requerimiento, no sería posible llevar a cabo la contratación. Bien, entonces vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos elementos. Desde luego, ustedes podrían haber identificado otros elementos. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de hablábamos de los documentos del procedimiento de selección. También no se podría considerar como otro elemento de la contratación pública relacionado con las bases, la solicitud de expresión de interés, las solicitudes de cotización. Bueno, aunque estos son aspectos también que se encuentran ya establecidos dentro del marco normativo, ¿no? Son parte del marco normativo. Miren, el tema de contrataciones públicas es un tema sumamente amplio que, digamos, amplio y discutible, ¿no? Por ejemplo, el tema del fraccionamiento es un tema sumamente discutible. Muchos dicen, oye, es fraccionamiento comprar papas por un lado y fideos por otro lado, ¿no? Otros, bueno, otras opiniones indican, no es fraccionamiento, porque los objetos son totalmente diferentes. Sin embargo, sí puede existir relación entre ellos, ¿no? Ya sea por su uso, digamos, o por otras condiciones propias de la contratación. Entonces, ese es el motivo que genera que el OSI casi todos los días emita opiniones relacionadas con las contrataciones públicas y estas opiniones también llegan a formar parte del marco normativo, porque estas opiniones son totalmente vinculantes a todas las contrataciones que llevamos a cabo en una entidad pública. Bien, voy a pasar a hablar un poco del marco normativo, donde tiene, digamos, su partida de nacimiento la contratación pública. La misma Constitución Política del Perú, en su artículo 76, establece, ¿no?, que toda contratación que realice o toda necesidad que tenga una entidad pública para abastecerse con bienes, servicios u obras, lo debe realizar mediante licitación pública, ¿no? Siempre y cuando la ejecución o la contratación afecte recursos o fondos públicos. Entonces, ahí tenemos el punto de partida de la contratación pública en la Constitución Política del Perú. Ahí nace la famosa palabra licitación pública. Por eso es que en la ley de contrataciones encontramos un tipo de procedimiento de selección denominado licitación pública. Ya la vez pasada estábamos hablando que esta licitación pública es aplicada únicamente para la contratación de bienes y obras, en el caso de bienes, cuando el monto supera o es igual o mayor a 400,000 soles, y en el caso de obras, cuando el monto o el monto de la contratación es igual o mayor a 1,800,000 soles. Entonces, en primer lugar,
la Constitución Política del Perú, artículo 76. Seguidamente tenemos la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. La norma que se encuentra vigente el día de hoy es la Ley 30225, que ha sufrido diversas modificaciones. A raíz de ello es que el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido un decreto supremo a través del cual aprueba el texto único ordenado a la Ley de Contrataciones del Estado, debido a las diversas modificaciones que ha sufrido esta norma, ¿no? ¿Y qué nos dice la misma Ley de Contrataciones en su disposición complementaria final? Nos indica que la presente norma, o sea, la Ley 30225, y su reglamento prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general, ¿no? O sea, es, digamos, la norma número 1, la herramienta número 1 para ser aplicada en la contratación pública, prevaleciendo sobre la ley del procedimiento administrativo general, prevalece sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables, ¿no? Esta prevalencia también es aplicable a la regulación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Qué más me dice la norma? Me dicen, asimismo son de aplicación supletoria todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío de deficiencias de dichas normas. Miren, en contratación pública existen otras normas o digamos otras normas especiales para llevar a cabo una contratación. Por ejemplo, la contratación que se lleva a cabo en las municipalidades provinciales para abastecer con bienes para los comedores populares. La compra de pollo, la compra de arroz, la compra de frijol para los comedores populares, esas contrataciones tienen su norma específica. Sin embargo, en los vacíos de esa norma, se aplica también de manera supletaria lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Otra norma específica, por ejemplo, para llevar a cabo sus contrataciones, tiene Petroperú. Petroperú tiene una norma específica que solamente le aplica a esa empresa del Estado, ¿no? Petroperú. Sin embargo, en aquellos vacíos también aplica de manera supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Otro procedimiento especial de contratación es la famosa Ley de Reconstrucción con Cambios, que por lo general se está aplicando en la zona norte de nuestro territorio, ¿no? Donde sufrieron los embates del fenómeno del Niño. En ese sentido, también en los vacíos que tenga esa norma, aplica de manera supletoria la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, en los vacíos en los cuales la ley de contrataciones del Estado deje algún vacío, de manera supletoria se aplica la ley del procedimiento administrativo general. Por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado no se ha establecido de manera clara cuál es el procedimiento para declarar la nulidad, digamos, del otorgamiento de la buena pro. Como en la ley de contrataciones no se ha establecido el procedimiento de manera clara, para declarar la nulidad de este procedimiento nos debemos remitir a la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Y ahí, ¿qué nos dice la ley del procedimiento administrativo general? Cuando se va a declarar la nulidad de un acto, primero habría que notificarle al, digamos, administrado que podría resultar afectado, ¿no? Para que en el plazo no mayor de 5 días presente los descargos que correspondan, ¿no? Y sobre ello recién tomar la decisión de declarar la nulidad de un determinado acto. En este caso estaríamos hablando del otorgamiento de la buena pro, por ejemplo, ¿no? Y las normas de derecho privado también, como por ejemplo el Código Civil. El Código Civil por lo general se aplica en la fase de ejecución contractual, ¿sí? En la fase de ejecución contractual, en los vacíos que deje la ley de contrataciones, nos remitimos al Código Civil, por lo general para solucionar algunas controversias. Otro, digamos, aspecto o, digamos, otro momento en el cual se utiliza bastante el Código Civil es en el cómputo de los plazos en la ejecución del contrato. ¿Qué me dice la norma? De contrataciones, la norma de contrataciones me dice que en la fase de ejecución contractual, los plazos se computan en días calendario, ¿no? En la fase de ejecución contractual, los plazos se computan en días calendarios. La misma ley de contrataciones me dice que en la fase de selección,
¿no? En la clase pasada vimos que un proceso de contratación tiene 3 fases. La fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Entonces, la norma ahí me dice, fase de selección, los plazos se computan en días hábiles y en la fase de ejecución contractual, los plazos se computan en días calendarios. Sin embargo, ¿qué sucede si, digamos, el plazo de ejecución contractual termina un día sábado, o termina un día domingo, o termina un día feriado, ¿no? O sea, el último día para ejecutar una prestación es un día feriado, ¿no? ¿Qué pasaría en esos casos? A ver, supongamos que yo le contrato a una empresa para que me entregue un bien el miércoles y le digo, tú tienes 3 días para entregarme el bien a partir del jueves, o sea, el día jueves sería el día 1, el día viernes sería el día 2, el día sábado sería el día 3. Justo el proveedor viene a la entidad y quiere entregarme el día sábado el bien, porque es el último día que tenía, contando en días calendarios. Sin embargo, en la entidad del día sábado nadie trabaja, porque la mayoría de entidades públicas trabajamos de lunes a viernes, ¿no? Y el proveedor, al encontrar, digamos, quién le reciba el bien, no podría dar por ejecutada la prestación o por entregado el bien. Recién el día lunes se apersona y nos solicita la recepción del bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el Código Civil establece, el artículo 183 del Código Civil nos indica, si en el caso de que el plazo de la ejecución de una prestación venza un día que no sea hábil, se tiene como fecha de vencimiento el día hábil siguiente. O sea, remitiéndonos al Código Civil, este proveedor, al entregarnos el día lunes el bien que se le ha requerido, no estaría incurriendo en retraso alguno, ¿no? Para ser pasible de penalidad. Pero muchas veces los funcionarios públicos no tenemos en cuenta este aspecto y decimos, hoy como me debías entregar el viernes y no, perdón, el sábado, deberías de haber entregado máximo el sábado, pero como no trabajo el sábado, pues hubiera sido diligente y hubieras entregado el viernes. Como ahora me has entregado el día lunes, ya tienes 2 días de penalidad. Te voy a penalizar el domingo, voy a penalizar el día lunes. 2 días, ¿no? Por retraso en la entrega. Sin embargo, esa, digamos, decisión que toma la entidad pública no es la correcta, porque no se ha tenido en cuenta y lo establecido en el Código Civil con respecto a la ejecución de prestaciones. Bien, ¿qué otras normas aplican? Las normas de derecho público, ¿no? Las más utilizadas, pues, son la ley de presupuesto, la ley general de presupuesto, y su reglamento, desde luego, ¿no? Otra norma más, la más utilizada es la ley de presupuesto para el año fiscal, la ley de transparencia y acceso a la información pública, sumamente solicitada o, digamos, utilizada en las contrataciones públicas, porque a raíz de esto muchos postores solicitan la información y no solamente los postores, ¿no? La prensa también solicita información sobre la base de esta norma de transparencia y acceso a la información pública. Te solicitan copia para interponer algún recurso de apelación y las entidades estamos obligadas a entregar la información que requiera cualquier persona natural o jurídica o cualquier postor, ¿no? Y sumado a ello también tenemos las diversas normas, digamos, o resoluciones o directivas que el OCE ha ido emitiendo durante la aplicación de la norma vigente. Por ejemplo, tenemos las directivas específicas para subasta inversa electrónica, la directiva específica para acuerdo marco que ha emitido Perú Compras y también el OCE, la directiva específica para el procedimiento de selección de comparación de precios, la directiva específica donde se establece el contenido mínimo de las bases estándar que se usa todos los días en los diversos procedimientos de selección. Está la directiva de plan anual de contrataciones, está la directiva de certificación de funcionarios, la directiva de emisión de pronunciamientos por parte de la directiva de formulación de consultas y observaciones, ¿no? Y un montón de normas complementarias que rigen las contrataciones públicas aprobadas por el OCE. A ello también sumamos, al cuerpo normativo también hay que sumar las opiniones que emiten el OCE. Las opiniones también tienen un carácter totalmente vinculante
a la ley de contrataciones. ¿Y por qué son vinculantes? Porque el OCE se pronuncia sobre aspectos generales relacionados con la aplicación de la norma, aspectos generales, no aspectos específicos, ¿no? Bien, entonces las opiniones son vinculantes. Había una duda cuando se aprobó esta ley vigente, la ley 3025, ya que en el mismo cuerpo o texto o el texto de la norma no establecía que las opiniones son vinculantes, como sí lo establecía la norma anterior, antes de la entrada en vigencia de la 30225. Entonces, para aclarar ese aspecto, el OCE sacó una opinión, la opinión 211 del año 2017, la Dirección Técnica Normativa, e indicó que no resultaba necesario que en la norma de contrataciones, en la 30225, se establezca de manera expresa que las opiniones emitidas por el OCE tengan carácter vinculante, ¿no? Porque la emisión de opiniones ya era una función propia del OCE, ¿no? Y es una función propia del OCE y por ser un órgano técnico especializado en la materia de contratación pública, los criterios deben ser observados por todos digamos, las entidades públicas y los proveedores durante diversas actividades que se lleva a cabo en la conducción de un procedimiento de selección. Entonces, las opiniones sí son vinculantes. Otro aspecto, digamos, que no es vinculante, que el OCE también emite casi todos los días, son los famosos pronunciamientos. Los pronunciamientos sí hay que tener en cuenta acá que no son, digamos, de uso, un pronunciamiento, una aplicación obligatoria en todas las contrataciones que lleven a cabo las entidades públicas. ¿Por qué? Porque estos pronunciamientos son emitidos en base a aspectos sumamente específicos y particulares de cada contratación, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que sí hay algunos pronunciamientos que son de observancia obligatoria. Si entramos al OCE, en la sección de legislación y documentos vigentes, vamos a encontrar algunos algunos pronunciamientos de observancia obligatoria. Entonces, estos pronunciamientos de observancia obligatoria sí son de aplicación claro, son parte también del texto normativo. Entonces, en estos pronunciamientos se han precisado algunos aspectos, como por ejemplo el tema de la colegiatura, ¿no? Entonces, sirven también o forman parte del marco normativo de la contratación pública estos pronunciamientos de observancia obligatoria. A ello también hay que sumar al marco normativo los acuerdos de sala plena. En el OCE existe el Tribunal de Contrataciones que resuelve algunas controversias durante la fase de selección o las controversias derivadas de los actos de otorgamiento de la buena pro de diversos procedimientos de selección, ¿no? Y existen varias salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. En muchas ocasiones, estas salas han tomado criterios diferentes para resolver una situación similar. Entonces, generaba eso muchas veces una confusión, ¿no? Decíamos, la situación A, la sala 1 la ha resuelto de una manera, esa situación A nuevamente, digamos, ese mismo caso, o digamos, sumamente parecido, digamos, en un 99%, o por así decirlo, ¿no? O de repente el mismo caso, la sala 2 la resolvía de otra manera. Entonces, para evitar ese tema de confusiones, es que muchas veces el mismo tribunal emite acuerdos de sala plena donde ya establece la decisión que se debe tomar ante un caso similar, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando se tenga un acuerdo de sala plena, ya se vuelve de, digamos, observancia obligatoria para tenerlo en cuenta en el desarrollo de cualquier procedimiento de selección. Las demás resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado no son de aplicación obligatoria en la gestión de las contrataciones públicas, ya que también estas resoluciones son emitidas resolviendo algunos casos específicos, ¿no? De una determinada contratación. Por ese motivo, no resultan aplicables de manera obligatoria en toda contratación pública. Sin embargo, nos puede servir a los funcionarios públicos digamos, como una herramienta para apoyarnos en la toma de una decisión, ¿no?
mas no estaríamos obligados a resolver un acto tal como lo establece una resolución del tribunal, si no se trata de un acuerdo de sala plena. Bien, entonces, el marco normativo, todo el marco normativo se encuentra alojado en la página web del OCE. Entramos a la web del OCE, hay una sección denominada documentos y publicaciones. Luego en la, a ver, en la sección entramos a la web del OCE, hay una opción al lado izquierdo, legislación y documentos. Luego nos vamos a documentos normativos y le damos en la opción vigentes, ¿no? Y ahí encontramos toda la normativa que se encuentra vigente relacionada con la contratación pública. Como también podemos hacer clic en la sección documentos normativos no vigentes, ¿no? Y ahí nos van a aparecer toda la documentación o las normas que ya no se encuentran vigentes. Sin embargo, se pueden utilizar para resolver un caso dependiendo del momento en que se llevó a cabo una determinada contratación. Ok, entonces el marco normativo es esto: la Constitución, la Ley de Contrataciones, la Ley del Procedimiento Administrativo, el Código Civil, diversas normas de derecho público, otras normas de derecho privado, ¿no? Y las normas que el OCE ha aprobado, ¿no? En el desarrollo de sus funciones. Bien, con respecto a otro de los elementos de la contratación, hemos dicho que es el OCE. El OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, cuyas funciones principales una de ellas es velar y promover por una eficiente aplicación de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Con la finalidad de que las entidades públicas traten de maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten. Otra de las funciones es promover modificaciones a la norma de contrataciones del Estado. Justamente me estaban comentando por ahí que últimamente se viene trabajando una modificación a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Teniendo en cuenta de repente el estado actual en que estamos viviendo, ¿no? Que es la pandemia generada por el COVID. Muchas veces ahí la norma como que tiene algunas cosas de que, si bien es cierto, permite tomar decisiones de manera inmediata, sin embargo, hay algunos aspectos como, por ejemplo, el tema de que las contrataciones directas deben ser aprobadas por el Consejo Regional, en el caso del gobierno regional, o por las municipalidades, en el caso o por el Consejo Municipal en caso de municipalidades, ¿no? Y acá muchos me han consultado, he propuesto la modificación a mi consejo de las canastas de víveres, pero el consejo no me quiere aprobar, ¿no? Las famosas canastas que se compraron hace un mes atrás. Ya he contratado, he solicitado al consejo la aprobación, pero el consejo no me quiere aprobar porque me dicen que ya lo contraté, ya no hay nada que aprobar, ¿no? Y muchas veces tienen razón, ¿no? El consejo dice, oye, no te apruebo porque ya lo compraste, hubieras venido antes de, ¿no? Para yo aprobar y aprobar la contratación y tú procedías a comprar. Sin embargo, la ley de contrataciones indica que esta aprobación se puede hacer en vías de regularización dentro de los 10 días posteriores de haber recibido el bien o de haber iniciado la prestación del servicio, de haber iniciado la ejecución de una obra en el caso de obras, ¿no? Pero a veces todos interpretamos la norma de una u otra manera, ¿no? En este caso, el consejo me comentaban que indica que como ya se contrató, ya no hay nada que aprobar. Entonces, ahí vienen los inconvenientes para los funcionarios de logística, ¿no? ¿Qué hago si el consejo no me aprueba una contratación que ya la ejecuté? Imagínense que esta contratación la ejecuté, la distribuí, ya la tengo totalmente cerrada, ahora de repente quiero regularizar la documentación, es más, de repente hasta ya la tengo pagada. Entonces, ¿qué hago con una contratación totalmente ejecutada sin la aprobación del consejo? Ya que la norma obliga esta aprobación en vías de regularización. Y ahí vienen los inconvenientes, no sé qué podríamos hacer en ese punto, ¿no? Nuevamente replantearlo y tratar de convencer al consejo, pero si tenemos un consejo totalmente cerrado, como el caso nuestro, ¿no? Nos dicen, no te apruebo, bueno, y la justificación todavía es,
es mucho más peculiar, porque nos dicen, no te apruebo porque no tengo asesoramiento, ¿no? Ni siquiera se justifica por un tema, digamos, de deficiencias en el expediente técnico, sino, o en el expediente de contratación, perdón, o simplemente la justificación a veces de no aprobar se centra en que no conocen la normativa, o simplemente no tienen asesoramiento, o simplemente te dicen, como ya lo ejecutaste, ya no hay nada que aprobar, por lo tanto yo no tengo, digamos, que votar en favor de una contratación ya ejecutada. Ahí, por ejemplo, mi punto de vista sería de que la entidad pública actúe de manera inmediata para atender la necesidad, ¿no? Y dentro del plazo de 10 días, dar a conocer al consejo, ya sea regional o consejo municipal, la contratación o remitir el expediente de contratación al consejo para las actividades o las acciones que le corresponda llevar a cabo, ¿no? Su acción de fiscalización, para ver cómo se llevó a cabo esa contratación. Bueno, pues la norma indica que debe irse al consejo para que se apruebe en vía de regulación y eso es lo que tenemos que hacer por el momento. Bien, otra de las funciones, ya les venía comentando, es emitir las directivas, ¿no? Emitir directivas y documentos estandarizados y de orientación en materia de su competencia, el OCE. En el cumplimiento de estas funciones, el OCE ha emitido muchas directivas. Nuevamente repito, una de ellas, por ejemplo, es la directiva para elaborar el resumen ejecutivo, la directiva de subasta inversa, la directiva de comparación de precios. Acá también encontramos la directiva de subasta inversa. Otra directiva muy usada es la directiva para formular y absolver consultas y observaciones. Las directivas del RNP, por ejemplo, las directivas del Tribunal de Contrataciones, etcétera. Y los documentos estandarizados y de orientación. Miren, acá también hay algo sumamente importante. Los documentos estandarizados y de orientación en materia de su competencia. ¿Qué documentos estandarizados encontramos acá? Que ya los he dado. Acá los más, digamos, usados y de manera obligatoria son las bases estándar de los procedimientos de selección, ¿no? Las bases ya están elaboradas, digamos, en un 80%. Nosotros como funcionarios públicos o como comité de selección tenemos que descargar las bases estándar que corresponda al objeto de nuestra contratación según el monto y ahí empezar a trabajar las bases para llevar a cabo nuestra contratación. Entonces, estos documentos ya se encuentran preelaborados, ¿no? Otro documento estándar que ha elaborado el OCE, pero que no es de uso obligatorio, son los famosos formatos para gestionar las contrataciones. Sí, el OCE ha elaborado, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla más o menos para... A ver, voy a tratar, se ve la pantalla, voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver, necesito de su apoyo, por favor, si ustedes podrían indicarme si ven la pantalla. ¿Sí? A ver, ¿quién está presente? Edwin, confirma, por favor, ¿puedes ver la pantalla? Sí, doctor. Listo, ok, gracias. Entonces, acá, miren, voy a ingresar acá, les voy a orientar más o menos ingresando al OCE, www.oce.gov.pe. Acá en el OCE, aunque por defecto ahora nos lleva al portal del Estado peruano, ¿no? La plataforma única del Estado peruano, pero voy a irme, bueno, no estoy tan familiarizado con esta página, voy a irme acá a las convocatorias para que me derive acá a la página web del OCE. Y acá les hablaba yo donde encuentro la normativa relacionada con la contratación pública en legislación y documentos del OCE. Acá hay una opción, miren, la ley de contratación del Estado de Sacramento, documentos normativos, directivas y bases estándar vigentes, documentos de orientación, pronunciamientos de, ¿no?, de observancia obligatoria que les comentaba, las opiniones, algunos comunicados, etcétera. Toda la normativa relacionada con la contratación pública. Entonces, vamos a hacer clic en documentos de orientación y acá hay una opción que me dice formatos e instructivos.
En esta sección de formatos instructivos yo encuentro unas herramientas en Excel, ¿no? Me dice acá formatos para procesos de contratación, aprobado mediante resolución 262 del año 2017 OC PRE. Entonces, al descargar, hago clic en descargar archivo. Al descargar me abre un archivo Excel, no sé si están viendo, o ustedes pueden ahí seguir en su computadora también, y me descarga una serie de documentos o de formatos acá, listado de documentos y formatos me dice. Me da los documentos que se utilizan o que se elaboran en la gestión de un expediente de contratación, en la fase de negociaciones preparatorias, en la fase de selección, y bueno, en la fase de ejecución contractual, ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la solicitud de certificación de crédito presupuestario. Si no tenemos algún documento con que trabajar al interior de nuestra entidad, podemos utilizar estos formatos. Estos formatos son unos formatos que aprobaba el OCE para uso facultativo en las entidades públicas, no son de uso obligatorio, por eso es que algunas entidades gestionan sus condiciones con oficios, con cartas, con memorandos, con resoluciones, etcétera. Y hay otras entidades que sí lo han hecho de uso obligatorio de estos formatos. Entonces, si yo quiero solicitar la certificación a presupuesto como logística o como OEC, tendría que descargar este formato y trabajar acá, ¿no? El número del formato sería el número 1, la fecha que estoy trabajando este formato, dependencia a la que se dirige la solicitud, tendría que poner acá gerencia de presupuesto, dependencia que solicita la certificación, tendría que ser oficina de logística o oficina de abastecimiento, denominación de la convocatoria, adquisición de oxígeno, digamos, para pacientes COVID, etcétera. En el caso de proyecto de inversión pública, tendría que poner acá el nombre del proyecto, el código del proyecto, cuál es el objeto de la solicitud, y yo tendría que decir acá la emisión de la certificación de crédito presupuestario para adquisición de, digamos, combustible, etcétera, para el proyecto X, si fuera para un proyecto. Mi valor referencial, acá habría que actualizar, en el caso de bienes ya no se llama valor referencial, se llama valor estimado. En qué moneda estoy pidiendo la certificación y el monto, ¿no? ¿Qué tipo de procedimiento de selección corresponde? ¿Quién es el área usuaria? Si estaría incluido en el plan anual, tendría que indicar la referencia de mi plan anual. ¿Cuánto más o menos va a durar el procedimiento? ¿Cuánto va a durar el plazo de la ejecución de la prestación en días? Año de la certificación y el monto de la certificación que necesito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta contratación supera el año fiscal? Yo tendría que poner acá la previsión presupuestal. Mire, si supera el año fiscal, tendría que decir, a ver, para el año 2021, ¿cuánto de presupuesto necesito? De repente es un contrato que lo estoy ejecutando para 3 años, en el año 2022, ¿cuánto de presupuesto necesito? ¿No? Con la finalidad de que la oficina de presupuesto me emita la previsión presupuestal. Nombre, firma y sello del funcionario competente del órgano encargado de las contrataciones. Acá simplemente lo imprimimos, firma y ya está el documento para dirigirse a presupuesto. Regreso nuevamente al índice y acá puedo irme, ya tengo mi certificación, quiero aprobar mi expediente de contratación. Hago clic acá y lleno este formato de solicitud. Miren, con esta parte del formato solicito la aprobación del expediente de contratación y con esta otra parte del formato me aprueban el expediente de contratación. Aprobar el expediente de contratación. Miren, estos formatos nos ayudan bastante en agilizar una contratación, ya que en algunas entidades públicas la aprobación del expediente lo llevan a cabo mediante una resolución. Y a veces obtener una resolución toma mucho tiempo porque lo tiene que firmar asesoría legal, administración, gerencia, etcétera. Bien, entonces acá ustedes tienen un listado de formatos que podrían utilizarlo en la gestión de alguna contratación. ¿Qué otros encontramos acá? ¿Qué otra herramienta importante? Por ejemplo, encontramos acá en legislación, documentos, las guías de orientación. Miren, guías prácticas, guías de orientación. Me voy en documentos de orientación, me voy a guías prácticas. Y acá quiero que tomen atención porque de acá viene la segunda parte del producto integrador. Ustedes van a trabajar
con esta guía práctica número 5, de cómo se formula el requerimiento. Esta guía práctica yo le he alojado en el Trilce, pero igual ustedes en cualquier momento, de repente se actualiza en el transcurso de los años, podrían ingresar a esta sección y descargar esta guía práctica, cómo se formula el requerimiento. Y en su segunda parte de su producto integrador, ustedes van a entregar esta parte de acá, este contenido. Para los que les toca bienes, va a trabajar con el anexo número 2, especificaciones técnicas. A los que les toca servicios, va a trabajar con el anexo número 3, requerimiento de servicios, términos de referencia. Ahí está. Este contenido lo vamos a desarrollar el día sábado. El día sábado vamos a desarrollar el contenido de esta guía. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla para avanzar con la videoconferencia. Entonces nos quedamos acá en el OCE, ¿no? Emitir directivas, documentos de orientación, documentos estandarizados, ya les expliqué dónde los podemos encontrar. Y otra de las funciones del OCE es la supervisión de las contrataciones, ya sea de oficio o a pedido de parte, ¿no? De oficio cuando el OCE supervisa todos los días de manera aleatoria las contrataciones que realizan las entidades públicas, y a pedido de parte ya sea por una denuncia de cualquier proveedor o de cualquier persona, ¿no? De la sociedad civil. Otra función que tiene el OCE es suspender procedimientos, ¿no? Ante una denuncia, digamos, por la vulneración a la norma de contrataciones o por algún acto evidente de corrupción, el OCE tiene todas las facultades para suspender el procedimiento de selección, y muchas veces lo ha hecho. Ha suspendido, y eso evita que la entidad continúe con el procedimiento de selección mientras no implemente las recomendaciones que haya efectuado el OCE en su labor de supervisión. Otra función que lleva a cabo el OCE es administrar y operar el famoso RNP, el Registro Nacional de Proveedores, administrar el SEACE. Desde luego el SEACE se encuentra bajo la administración del OCE. Administrar el registro de árbitros, también el OCE ahora lleva a cabo un registro nacional de árbitros, lleva el control de este registro. Esta normativa también le ha facultado al OCE acreditar instituciones arbitrales. La norma me dice que las instituciones arbitrales deben ser acreditadas por el OCE, ¿no? Sin embargo, esta disposición todavía no se viene implementando. Resolver la recusación de algunos árbitros en los procesos arbitrales, ¿no? Ante una imparcialidad, digamos, de uno de los árbitros. Bien, otra de las funciones del OCE es implementar actividades de desarrollo de capacidades. El OCE siempre en los últimos años viene capacitando a nivel nacional. Últimamente tiene un programa bastante nutrido de charlas virtuales, ¿no? Aprovechando el tema de la pandemia. Se están dedicando a difundir bastante la aplicación correcta de la normativa de contrataciones. Desconcentrar sus funciones, desde luego, producto de ello es que hoy en día se tiene casi oficinas en todas las regiones del país. Antes era un poco complicado comunicarse con el OCE, estoy hablando del año 2006, 2007, yo decía, agarro mi avión y me voy a Lima y consulto, y la consulta la hago más rápido que llamando a los teléfonos, ¿no? Entonces, hoy un poco que sus funciones desconcentradas sí tiene un poco más de ayuda. Comunicar a la Contraloría General de la República los indicios de algún perjuicio en la conducción o en la ejecución de un determinado procedimiento de selección. Y otra de sus funciones es realizar estudios relacionados con la contratación pública en nuestro país. Bien, entonces, de manera resumida, ustedes podrían haber definido ahí el OCE en su mapa semántico y poner de repente una vinculación a estas principales funciones. Otra de las funciones, otro de los elementos de las contrataciones públicas, de la contratación pública, son las entidades públicas, ¿no? Y si nos remitimos, con respecto a las entidades públicas, si nos remitimos al artículo 3 del texto único o de la ley, ahí la norma nos dice que es aplicable a los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos, ¿no? Los ministerios, pues conocemos que son los Ministerios de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? Los ministerios públicos,
y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. Por ejemplo, un programa adscrito, digamos, a uno de los ministerios es el programa Pensión 65, ¿no? Este programa, por ejemplo, también gestiona sus contrataciones aplicando la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. La ONP, por ejemplo, es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, también le aplica la Ley de Contrataciones, por ser un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Legislativo, ¿no? También aplica la Ley de Contrataciones al Congreso. El Poder Judicial, también, desde luego. Los organismos constitucionalmente autónomos, y acá he querido mencionarlos a los que contamos a la fecha, ¿no? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, las universidades públicas, aunque también por acá están las universidades públicas, también son autónomas. El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, también es un organismo constitucionalmente autónomo, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, la RANIEC, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hay la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, el Fuero Militar Policial y la SBS, ¿no? Son organismos constitucionalmente autónomos cuya partida de nacimiento se encuentra en la Constitución Política del Perú, ¿no? Sin embargo, también la Ley de Contrataciones aplica a estas entidades públicas cuando gestionan sus contrataciones. Y ni qué hablar, pues, los gobiernos regionales y sus programas y proyectos adscritos. También aplica la ley de contrataciones, los gobiernos locales y sus programas y proyectos adscritos, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos locales, una entidad pública adscrita a un gobierno local, los famosos institutos viales provinciales, en el caso de las municipalidades provinciales, los famosos IBPs. Ellos también gestionan sus contrataciones bajo el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones y su reglamento. Universidades públicas, nuevamente lo establece la norma. Las juntas de participación social, ¿sí? Acá sí la norma ha excluido, la actual norma vigente ha excluido a las sociedades de beneficencia pública. La anterior norma sí lo consideraba, nos indicaba las sociedades de beneficencia pública y las juntas de participación social estaban sujetas a la aplicación de la ley de contrataciones, pero con la modificación, con esta ley 30225, con la modificación sufrida nos indica que ya no aplica para las beneficencias públicas. Las empresas del Estado, desde luego, en la región contamos con varias empresas como Electrooriente, por ejemplo, Mapa San Martín, ¿no? En Bamba la EPS Moyobamba, en Rioja la EPS Rioja, etcétera. Son empresas del Estado que también aplica la ley de contrataciones. Y los fondos constituidos de manera total o parcial con recursos públicos, sean de derecho público o de derecho privado, ¿no? Entonces, las entidades públicas a quienes aplica la norma de contrataciones se definen en el artículo 3 de la ley, siempre y cuando gestionen sus contrataciones de bienes, servicios y obras con fondos públicos. Bien, con respecto al objeto, el objeto también viene a ser otro elemento de la contratación sumamente importante. Y acá sí hay que tener en claro que el objeto viene a ser el bien, el servicio u obra que se requiera ejecutar. Miren, los objetos acá lo he definido de manera, lo he desglosado para evitar confusiones en la aplicación de la norma de contratación, ya sea en la elección del objeto de la contratación o en la elección, digamos, del tipo de procedimiento de selección. Por fines didácticos y prácticos, lo he dividido que los bienes se dividen en dos, en bienes en general y bienes comunes. Ahora, ¿dónde encuentro esta definición de un bien común? Ahí nos remitimos al anexo único de definiciones, ¿no? A ver, vamos viendo qué me dice el anexo de definiciones con respecto a qué es un bien común. Ustedes tienen ahí acceso a su reglamento. Por favor, revisen, a ver, en la página les voy a indicar ahorita. Bienes o servicios comunes, me dice la página, el reglamento que he publicado, la página 56. No, bienes o servicios comunes, me dice, son bienes y servicios comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en el mercado, ahí está, o sea, el proveedor no es distinción de nada,
cuentan con características o especificaciones usuales en el mercado o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de homogenización llevado a cabo al interior del Estado. Lo que les decía, ¿no? La vez pasada, son bienes con características usuales en el mercado. Por ejemplo, les hablaba la vez pasada bastante de la gasolina de 90 octanos. La gasolina de 90 octanos es la misma en cualquier parte de nuestro territorio peruano, ¿no? Entonces, las características son usuales en el grifo A, en el grifo B, en el grifo C. No hay grifo que venda una gasolina de 90 octanos diferente a la que vende otro grifo. Entonces, ellos son los bienes comunes y los bienes en general, pues son todos aquellos bienes que no tienen una característica o, digamos, común en el territorio nacional, o son todos aquellos bienes que no tienen características usuales, los que se fabrican de diversas medidas, de diversas formas, de diversos tamaños, etcétera. Por ejemplo, hablando de este tipo de bienes, una motocicleta, por ejemplo, será un bien común. Yo les diría que no, porque en el mercado encontramos motocicletas de diferente cilindraje, diferente tamaño, diferente modelo. O sea, no encontramos una bicicleta de un solo modelo, de un solo tipo, de un solo color para hablar de un bien común, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que Jimmy ahí me dice que son de diferentes marcas. Tengan en cuenta que la marca no tiene nada que ver con un bien común, porque acá en la definición les estoy indicando que existiendo más de un proveedor en el mercado, sus características son usuales, ¿sí? Entonces, la marca no me diferencia o no hace que el bien sea común. Por ejemplo, el cemento Portland tipo 1, las características son usuales en el mercado, ¿no? Casi el cemento es el mismo. Sin embargo, hay marcas diferentes. Tipo 1 se produce en Pacasmayo, tipo 1 se produce en Inca, tipo 1 se produce en Cemento Sol, tipo 1 se produce en Cemento Andino, etcétera, ¿no? Entonces, las marcas son totalmente diferentes, pero el producto tiene una característica usual, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de un bien común y de un bien en general no común. Muy bien. Con respecto a los servicios, sí, los servicios se dividen en tres grandes grupos para fines didácticos y prácticos. Los servicios en general, los servicios comunes y los servicios de consultorías, ¿sí? Los servicios en general, nuevamente repito, los servicios comunes y los servicios de consultoría. ¿Y qué son los servicios comunes? Al igual que los bienes comunes, son aquellos servicios cuyas condiciones o características son usuales en el mercado. Yo les diría que hasta el momento solo existe un servicio común. Ese servicio común son los servicios o los seguros contra accidentes de tránsito. La vez pasada ya les expliqué dónde se puede identificar si un bien o un servicio es común o no común. Les indiqué que para ello nos remitimos al CAC. En la sección subasta inversa hay una sección que es una sección denominada bienes y servicios comunes. Hacemos clic ahí y buscamos el objeto que estamos queriendo contratar y se encuentra en ese listado. Se trata de un bien o un servicio común. Y si nos remitimos, miren, a el anexo de definiciones, en el anexo de definiciones también existe la definición de consultoría, ¿sí? Y ahí está la definición de consultoría en general y consultoría de obra. Entonces, para terminar la idea acá, los servicios comunes son aquellos cuyas condiciones o características son usuales en el mercado. Los servicios en general son aquellos bienes pues, aquellos servicios que no son comunes y aquellos servicios que no son consultorías. Cuyas características, digamos, de la prestación la define la propia entidad. Por ejemplo, un servicio común sería el servicio de limpieza. Perdón, no. Un servicio en general sería el servicio de limpieza. Ya les indiqué que el único común hasta la fecha son los seguros contra accidentes de tránsito, los famosos SOATs. Y en general es el servicio de limpieza. Pero ¿por qué el servicio de limpieza no es común si en todas las entidades públicas lo llevan a cabo? Desde luego, no sería común porque las características de la prestación, digamos, en la municipalidad A, que tiene 3 oficinas, va a ser totalmente diferente a las condiciones de la prestación del gobierno regional que tiene 100 oficinas.
Entonces, desde ese punto de vista, no podríamos decir que el servicio de limpieza es un servicio común, ¿no? Sino es un servicio en general. El servicio de vigilancia, por ejemplo, también no es un servicio común, pero hoy si todas las entidades públicas contratan el servicio de vigilancia, sí, pero las condiciones de la prestación son diferentes en cada una de las entidades públicas. Por eso es muy difícil encontrar servicios comunes. El único común hasta la fecha son los SOAT. Con respecto a las consultorías, miren, con respecto a los servicios de consultoría, esta para fines didácticos lo divido en dos. Hay dos tipos de consultoría. Hay un servicio de consultoría en general y un servicio de consultoría de obra. Servicio de consultoría en general y un servicio de consultoría de obra. Entonces, es facilito acá determinar qué es un servicio de consultoría de obra. Nos remitimos al anexo de definiciones del reglamento. Y nos dice ahí, el reglamento nos dice, ¿qué es la consultoría de obra? Nos dice que son servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración de expediente técnico de obra, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obra. Entonces, el servicio de consultoría de obra no son más que 3 servicios. Llamamos consultoría de obra a la elaboración del expediente técnico de una obra, a la supervisión de una obra y a la supervisión de la elaboración del expediente técnico de una obra. Ojo, una obra, ¿qué es una obra? Nos vamos al requerimiento, perdón, al anexo de definiciones nuevamente del reglamento. Y ahí en el anexo de definiciones del reglamento, el reglamento me indica a qué debemos llamar obra, ¿sí? El reglamento me dice que la obra viene a ser la construcción, la reconstrucción, la remodelación, el mejoramiento, la demolición, la renovación, la ampliación, de habilitación, y habilitación de bienes muebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieran técnica, sea un residente de obra, expediente técnico, mano de obra, materiales y o equipos. O sea, solo en esos casos estamos hablando de una supervisión de obra. Entonces, yo les preguntaría en esos casos, ¿qué pasaría si yo estoy solicitando la elaboración del expediente técnico del proyecto reforestación de la cuenca del río Cumbasa? Vamos a contratar el servicio de elaboración del expediente técnico de reforestación de la cuenca del río Cumbasa. Estaríamos frente a una consultoría de obra. Entonces, tendría que verificar si el proyecto se enmarca dentro de la definición de obra. Yo les diría que no, porque estamos elaborando un expediente técnico, sí. De una obra, no. Si no estamos elaborando un expediente técnico de un proyecto de reforestación que posiblemente no incluya la ejecución de ninguna obra, de ninguna infraestructura, ¿no? Tal como lo define el reglamento en su anexo de definiciones. Entonces, ¿qué tipo de servicio es esta elaboración del expediente técnico del proyecto de reforestación de la cuenca del Cumbasa? Me remito al anexo de definiciones y busco pues la definición de consultoría en general, ¿no? Y la consultoría en general, la norma me dice, o el reglamento me dice que son servicios profesionales altamente calificados. Entonces, para elaborar este expediente técnico de reforestación, yo voy a necesitar un servicio altamente calificado, ¿no? Porque tiene que ser acá un equipo técnico de profesionales que conozcan el tema para que me elaboren un buen expediente técnico. Por lo tanto, este servicio se trataría de una consultoría en general, no de una consultoría de obras. Bien, para concluir este punto, el servicio de consultoría de obra solamente se denomina 3 servicios: la elaboración del expediente técnico de obra, la supervisión de obra y la elaboración del expediente técnico de obra. Servicios que no se relacionen con estos aspectos de obra, puede ser servicio de consultoría en general o un servicio en general. El servicio común, ya hemos dicho, es aquel servicio que tiene una ficha técnica alojada en el SEACE.
Entonces, la consultoría en general es un servicio altamente especializado y el servicio en general es aquel servicio, digamos, cuyas características son definidas o detalladas de manera general por la entidad pública. Entonces, si es que no estaríamos hablando de personal altamente calificado, no estaríamos hablando de un servicio de consultoría en general. Por ejemplo, el servicio para llevar a cabo el servicio de limpieza no necesito personal altamente especializado o calificado. Por lo tanto, no podría, digamos, calificarse como un servicio de consultoría en general. Ok, continuamos desarrollando el tema de el otro elemento que viene a ser los proveedores. El proveedor es otro elemento sumamente importante en la contratación, ya que sin proveedor tampoco existiría contratación. Es más, nuestro procedimiento de selección, cuando no existe proveedor, se declara desierto y nos obliga a tomar las medidas correctivas para evitar que este procedimiento de selección se vuelva a declarar desierto. Bien, y todo proveedor acá debe reunir algunas condiciones y algunos requisitos para participar en nuestra contratación, ¿no? Con respecto a las contrataciones, he identificado algunas de ellas, por ejemplo, la formalidad. El proveedor debe estar legalmente formalizado como persona natural, como persona jurídica, o también puede participar en consorcio, ¿no? Juntándose entre personas naturales o entre personas jurídicas, o la combinación de ambos, una persona natural o una persona jurídica. Entonces, en la formalidad debe estar debidamente formalizado como persona natural o como persona jurídica, ¿no? Supletoriamente también podría participar como consorcio. Desde luego que el proveedor para participar en toda contratación pública no debe encontrarse impedido para contratar con el Estado. ¿Y dónde encontramos los impedimentos? Los impedimentos lo podemos encontrar en el artículo 11 del TUO de la ley, ¿no? O en la ley 30225. Artículo número 11 nos habla de quienes se encuentran impedidos para contratar con el Estado. Otra condición que debe cumplir este proveedor es que no se encuentre suspendido para contratar con el Estado, ¿no? La suspensión se da, la suspensión la realiza el OCE por alguna sanción o por alguna omisión que haya efectuado, digamos, este proveedor, por ejemplo, en la actualización del registro de su información en la RNP. Si el OCE advierte que tu información no se encuentra actualizada, puede suspenderte hasta que regularices esa información, ¿no? Pendiente de actualización en el RNP. ¿Qué más? El proveedor tampoco debe encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado, o sea, que no haya sido sancionado por el OCE. Y desde luego que el proveedor también debe contar con su registro nacional de proveedor vigente. Entonces, estas son las condiciones que debe cumplir el proveedor para poder participar en un procedimiento de selección. Además de ello, debe cumplir los requisitos que establecen las bases del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el requisito de habilitación. Esta habilitación es sumamente importante. La vez pasada hablábamos, por ejemplo, con el tema de los balones, ¿qué había faltado ahí, no? Había faltado de repente incorporar algún requisito de habilitación indispensable. Nos referíamos a la autorización sanitaria de funcionamiento. Entonces, debe reunir la habilitación en el caso que las bases lo exijan. Si las bases lo exigen, también debe tener capacidad técnica. Capacidad técnica, nos referimos, por ejemplo, a la infraestructura que tenga el proveedor, al equipamiento que se le exige al proveedor, ¿no? También debe reunir o debe contar con capacidad profesional para el caso de personal que se le pida, personal clave o personal de apoyo. Debe contar con experiencia en el caso se exija en las bases del procedimiento. Y en el caso de licitaciones públicas para la ejecución de obras, debe contar con solvencia económica en caso se incluya este requisito de calificación en el requerimiento y en las bases del procedimiento de selección, ¿sí? Entonces, estos son los requisitos que se debía cumplir, miren, y estos requisitos los define el área usuaria en su requerimiento, o sea, estos requisitos ustedes tienen que definirlo en su producto integrador, o sea, en el próximo entregable, en el entregable que se viene de esta semana, que empezamos la clase el día sábado. Estos requisitos los define
el área usuaria, perdón, en su requerimiento, ¿no? Esto es lo que yo les decía, el a quién contratar. O sea, con estos aspectos yo defino a quién contratar como área usuaria. Ok, otro de los elementos de la contratación es los aplicativos informáticos, ¿no? Y aquí el más usado es el CACE, el CACE 3.0, ¿no? Ya sabemos que es el CACE, es el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, que nos permite el intercambio de información y la difusión de las contrataciones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de plan anual de contrataciones, la información de las actuaciones preparatorias, la información de los procedimientos de elección, la información de los contratos, órdenes de compra, etcétera. Este sistema también me permite llevar a cabo transacciones electrónicas. Por ejemplo, en acuerdo marco hay transacciones electrónicas que se van realizando entre entidad y proveedor. En la subasta inversa electrónica, con mucha más razón, ya que digamos ahí, las transacciones electrónicas se van haciendo en vivo entre proveedores, van mejorando precios, van bajando las ofertas hasta que alguno de ellos decline y se defina un ganador. El registro de participantes también hoy en día es totalmente electrónico. También acá hay que sumar la presentación de ofertas, hoy día es totalmente electrónica. Hay que sumar acá también la formulación de consultas y observaciones, también se ejecuta de manera electrónica a través del CACE. Bien, ¿cuál es el entorno del CACE? Les decía que el CACE interactúa con muchos otros sistemas de la administración pública, como por ejemplo interactúa con los portales de transparencia del Estado peruano, ya que mucha información de contrataciones se migra a este portal de transparencia, con los sistemas de la Contraloría General de la República, como por ejemplo el Infobras, que es el sistema a través del cual se hace seguimiento a la ejecución de las obras públicas. En el Infobras se puede verificar cuándo se adjudicó la buena pro, a quién se adjudicó la buena pro. Con el registro de la micro y pequeña empresa, también interactúa el sistema. Con el mismo OCE, ¿no? Ya que el OCE utiliza el sistema para llevar a cabo la supervisión de los procedimientos de elección. El sistema también interactúa con el InvierteP, ya que por norma, la norma de contratación nos dice que no podríamos llevar a cabo una contratación para un proyecto de inversión si este no se encuentra viable, ¿no? Entonces acá es, digamos, en el caso de obras, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un proceso de selección de obras, lo primero que tenemos que hacer es, antes de convocar el procedimiento de selección, es vincular el procedimiento con la ficha del InvierteP del proyecto de inversión, con el Infobras, donde se encuentra registrada la obra o el proyecto de inversión público. También interactúa con los sistemas de arbitraje del OCE, con el RNP, interactúa con los sistemas de SUNAT, ya que de acá coge los RUC de las empresas, interactúa con el CIAF, ¿no? Es más, acá también habría que incorporarle que interactúa con el SIGA. El CACE también interactúa últimamente, recién se ha implementado la funcionalidad de la interacción con los sistemas de RENIEC, porque ahora ponemos el DNI del miembro del comité y el sistema solo jala la base de datos del RENIEC. Muy bien, ¿quiénes lo usan? Bueno, acá ha habido un inconveniente con la presentación debido a que tiene acá algunos efectos. Al jalarlo ya a la plataforma no funcionan los efectos, pero acá voy a mencionarlos. ¿Quiénes usan el sistema? Bueno, lo usa las entidades públicas, desde luego, ¿no? En primera línea. También lo usan los proveedores para presentar sus ofertas y ejecutar otras actividades. Lo usa la Contraloría General de la República, lo usa los medios de comunicación, lo usa también, digamos, por ejemplo, la Fiscalía en sus procesos de investigación, lo usa de manera general el público, la población, ¿no? Por así decirlo, la población en general también tiene acceso a este sistema para hacer seguimiento a las diversas contrataciones que realizan las entidades públicas. Bien, ¿qué información se registra en este sistema? La vez pasada ya les indiqué que la información que se registra es información relacionada con el plan anual de contrataciones, información relacionada con las actuaciones preparatorias,
información relacionada con la fase de selección del procedimiento, información relacionada con la ejecución contractual del procedimiento, información relacionada con el registro de órdenes de compra y servicio de las contrataciones efectuadas por montos menores o iguales a 8 ITs. Y para concluir, con los elementos de la contratación pública, también tenemos a la población, ¿no? Ya les dije que toda contratación pública debe llevarse a cabo teniendo en consideración el cumplimiento de una finalidad pública, ¿no? Y esta finalidad pública siempre va a ser el beneficio de la población. Bien, en resumen, más o menos el mapa semántico que se les está solicitando en el sílabus tendría esta forma que les presento ahí, ¿no? De manera resumida, los elementos de la contratación pública y el detalle o las características de cada uno de estos. Nuevamente repito, el sílabus no solicita un mapa conceptual, ¿no? Sino un mapa semántico de los elementos de la contratación pública. Y acá quería también precisar que este mapa debe permitirnos leer de manera resumida prácticamente todo lo que les he venido explicando hace unos minutos, ¿no? Cada uno de estos elementos de la contratación pública. Por ejemplo, si yo me ubico acá, puedo ver que las entidades públicas son las que se encuentran detalladas en el artículo número 3 de la ley, ahí está el listado. En el proveedor veo cuáles son sus condiciones, cuáles son los requisitos, en los objetos veo cuáles son los objetos, en el marco normativo también me puedo ubicar cuáles son las normas que aplican, etcétera, ¿no? Bien, eso sería todo con respecto a la videoconferencia, estimados maestrantes. Más bien quisiera solicitarles a ustedes alguna inquietud, me la den a conocer en este momento. Cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy llano a responder en este momento. O de repente cualquier opinión, algún aporte adicional a lo que yo también desarrollé en esta videoconferencia. Profesor, Adelante, sí. buenas noches, César Cuenca. ¿Qué tal, César? Profesor, una pregunta. En el caso Sí. de las personas o empresas que están, que no pueden participar o que no pueden contratar con el Estado, también aplicaría si ellos quisieran conformar un consorcio, de repente con empresas que sí pueden em, participar con el Estado. Sí, mira, perdón, acá la norma es clara, me dice, para ser participante, postor o contratista, debes encontrarte con inscripción vigente en el RNP, no debes estar impedido, no debes estar inhabilitado y no debes estar suspendido para contratar con el Estado. Si eres una persona natural o jurídica impedida o inhabilitada, tampoco podrías participar así formes un consorcio. La directiva de consorcios es clara y nos dice que ambos consorciados no deben encontrarse ni impedidos, ni inhabilitados, ni suspendidos para contratar con el Estado. ¿Sí? Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, miren, los impedimentos se encuentran detallados en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones y hay muchas opiniones que se relacionan con estos impedimentos, ¿no? Opiniones que ha emitido el organismo supervisor de las contrataciones. Por ejemplo, en el caso de los gobernadores regionales, se encuentran impedidos en el territorio nacional mientras ejerzan el cargo, ¿no? Y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, se encuentran impedidos solamente en la jurisdicción de su entidad. No se encontraría impedido después de haber dejado el cargo digamos, en otro gobierno regional o fuera de su ámbito territorial, ¿no? Durante el ejercicio del cargo, el impedimento es en el territorio nacional. Después de haber dejado el cargo, el impedimento en el caso de los gobernadores regionales solamente se supedita a su territorio o a su región, ¿no? Hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Bien, justo impedimentos es, digamos, un tema también amplio para debatirlo en una clase, ¿no? Simplemente en este caso nos estamos pegando a la programación del sílabus que no nos establece, digamos, la obligación de tratar el tema de los impedimentos. Sería un tema ya de trabajo de
lectura y reforzar con algunas opiniones que los he emitido con respecto a este artículo número 11 de la Ley de Contrataciones. Bien, ¿alguna otra consulta por ahí, una pregunta? Me estaban preguntando si el material, esta presentación, lo he publicado en el Trilce. Todavía no lo he publicado, ni bien termina esta sesión, la voy a publicar, ¿sí? Para conocimiento de todos. ¿Alguna pregunta más? De repente, Profesor, para poder desarrollar las actividades, pensé que le ibas a desarrollar hoy, ¿no? Si le vas a desarrollar Sí. de repente posterior a las actividades, a las 4 actividades, porque ahí con mis compañeros estamos en un debate, teníamos dudas en algunas, Okay. en algunas No hay partes. problema. Yo ahorita puedo darles, desarrollar las actividades, algunas de las actividades, ¿no? No hay ningún problema. A ver, voy a compartirla. A ver, vamos viendo la primera sesión, ¿no? Las actividades grupales. A Sí, ver, el 3, 4 y 5 más que todo. ya sí, porque la actividad grupal número 1 es de 2, 3, 4. interpretación de la norma. Está relacionada con los, está relacionada con los principios de la ley de contrataciones, ¿ya? Y ahí necesitaba que ustedes debatan en grupo y emitan su opinión. Vamos a tratar de desarrollar las actividades 2, 3 y 4 que me consultas, ¿no? Para que quede claro para todos, ¿sí? Voy a tratar de compartir a ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a tratar de, si alguno de repente ha hecho, lo puede mejorar y lo puede volver a subir, ¿ya? A ver, ¿dónde está para compartir? Doctor, Sí, yo adelante. yo pienso que los trabajos son de investigación y son Sí. grupales. Ujú. Yo pienso que debe dejar cada grupo que realice, pues así se va a aprender mejor. Si usted nos va a dar las pautas, Pero eso no es el A trabajo ver, está subido ya. El ya, trabajo está subido ya. sí, yo he publicado que el trabajo sea hasta el día de mañana. Bueno, estos trabajos, Hasta mañana, ¿no? a ver, hasta mañana son las actividades y cada grupo. estas actividades prácticas le he definido hasta el día de mañana. En todo caso, voy a dar algunos ejemplos nada más, ¿sí? De cómo trabajar la actividad práctica número 2 y la 3 y la 4. Algunos ejemplos, no lo voy a desarrollar todo, para que de repente ustedes con este ejemplo que les dé lo analicen mejor y lo puedan mejorar, ¿sí? Bien, quería ver si están viendo la pantalla. A ver, confirmen, Sí, por favor. Sí, ok. A ver, por ejemplo, a ver, yo les pregunto, ¿qué objeto será el número 3? ¿Bajo qué objeto lo califican? Al mejoramiento de los servicios higiénicos del Hospital 2 Tarapoto, para el cual se aprobó un expediente técnico. ¿Será un bien en general? Desde luego que el mejoramiento no es un bien, ¿no? Es un bien común, tampoco. ¿Es un servicio en general? Una obra será, ¿no? ¿Por qué sería una obra? Porque es un mejoramiento. Ya, De los servicios higiénicos. Es una acción. ya, y si, a ver, me dices por qué es un mejoramiento, ya, y si yo te diría, a ver, por acá otro objeto, a ver. El software, profesor, el software más que todo. Ya, el software. A ver, Eso, miren, cuando tengamos esa duda, a ver, me dices, es un mejoramiento, ya, ok. ¿Qué pasaría si yo diría, no es mejoramiento, es cambio la palabra mejoramiento por mantenimiento? Es un servicio. servicio en ¿Por qué general. servicio? Si yo solamente cambiaría el término mejoramiento por mantenimiento. es que es diferente. Pues mejoramiento se entiende como la ampliación de un servicio. En cambio, mantenimiento quiere decir mantener el mismo servicio, ¿no? O sea,
Ya. Miren, cuando tengan este tipo de dudas, remítanse a la definición que establece el reglamento, ¿no? ¿Qué nos dice la definición del reglamento? Nos dice que la obra, ¿qué es una obra? Una obra nos dice que es, a ver, acá, es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición. Ok, está bien. Entonces, encontramos el término mejoramiento en la obra. Sí, encontramos el término mejoramiento. Ojo, pero no todo mejoramiento puede ser una obra, ¿sí? No porque ya diga mejoramiento, ya es una mejoramiento de el mobiliario del colegio Tupac Amaru, un ejemplo. ¿Sería una obra? No, porque es mejoramiento y es obra. No, no necesariamente. Hay que tener en cuenta lo que dice acá la definición del reglamento. Me dice que requieran de dirección técnica. O sea, la dirección técnica es que, digamos, se necesite de un residente, que requiera o que se cuente con un expediente técnico, que se cuente con mano de obra, que se utilice materiales y equipos. Entonces, si yo analizo esos aspectos, a ver, ¿tengo mi expediente técnico en estos servicios higiénicos? Sí. ¿Necesito mano de obra acá? Luego, ¿necesito equipos? Sí. ¿Necesito materiales? Sí. ¿Necesito dirección técnica? Sí. Ah, como cumple esas condiciones, entonces yo lo catalogo como una obra, por lo tanto, digamos, marcaré la letra G, ¿no? Diría, ¿sabes qué? Esto es una obra. Ahora, por ahí me dicen, las dudas surgen en el software, ¿no? O sea, así hay objetos así que nos genera duda. ¿El software qué es? ¿Un bien o un servicio? Un servicio lo Depende. marcado en el grupo. Yo creo que Software de gestión logística. ¿Cómo lo catalogan? depende, profesor. Cuando digamos, cuando se elabora un software para uso propio, o sea, si la misma institución lo manda a elaborar, creo que sería un bien. No, en cambio, si es un tema, digamos, como una licencia de un antivirus, pues podría ser quizás un servicio. Ya, ok. Miren, esto nos llama a la reflexión a decirles que en contratación pública casi no todo está dicho, ¿no? No porque el software, oye, vas a comprar un software, el software es bien, sí o sí es bien, o sí es servicio. No, va a depender del análisis que hagas como funcionario público a efectos de clasificarlos como bien o como servicio. ¿No? Unos dicen, sabes que el software es un bien intangible, por lo tanto debe convocarse bajo el objeto de bienes. Otros dicen, no, pero estás contratando un servicio, cuyo resultado final o cuyo producto es la obtención de un software. Entonces sería un servicio. Y ahí vienen las opiniones encontradas entre funcionarios especialistas en el tema, ¿no? Miren, yo lo voy a validar, si ustedes lo califican como bien, podría ser que yo lo valide o lo califiquen como servicio, también lo valide, porque al final, digamos, ustedes el análisis que hacen, no, este es un software de gestión logística que lo tengo que mandar a fabricar bajo condiciones y lineamientos propios de mi entidad pública. Lo contrato como un servicio cuyo entregable sea el software. Podría ser válida esa justificación, como no, en el mercado ya existen software de logística listos para su uso, como por ejemplo el AutoCAD, lo contrato de manera inmediata, por lo tanto también podría ser como un bien intangible, ¿no? Entonces el objeto bien también podría ser válido en ese sentido. Pero hay objetos como por ejemplo el arrendamiento del local, eso sí es, digamos, sí o sí es un servicio, ahí no podría yo catalogarlo de las dos maneras. ¿Sí? ¿Alguna consulta más ahí? Ninguna, doctor. Bien, entonces voy a explicar algunos aspectos más de la actividad práctica número 3. ¿En qué consistía acá? Consistía en definir el tipo de procedimiento de selección que corresponde, ¿no? Para eso hemos dicho, se necesita conocer el objeto, se necesita conocer el monto de la contratación y algunas condiciones especiales. Por ejemplo, el mantenimiento de ambulancias por la suma de 250.000. El mantenimiento, primero habría que identificar acá el objeto. ¿A qué objeto me estoy refiriendo con el mantenimiento? ¿Es un bien o un servicio?
Servicio general. Claro, el mantenimiento es un servicio en general que tiene condiciones propias de cada entidad pública. Entonces, en el objeto me ubico en un servicio y por el monto me voy al cuadro que les mostré la videoconferencia pasada y ahí ubico que el monto se encuentra entre los márgenes para llevar a cabo una adjudicación simplificada. Entonces, acá lo que ustedes van a escribir es adjudicación simplificada, nada más, ¿sí? El tipo del procedimiento de selección que corresponda llevar a cabo. Por ejemplo, los uniformes para el personal administrativo, por monto de 80.000. ¿Los uniformes qué es? ¿Un bien o un servicio? Bien. Ahí viene el otro debate. ¿Es un bien o un servicio? Eso es bien. ¿Sí? ¿Es un bien o un servicio? Los uniformes. Sería un bien, profesor. ¿Sí? Bueno, miren, Es un bien porque ahí dice uniformes y ya, no dice confección de uniformes. es que si yo te ponía el término confección, ya estoy diciéndote de qué se trata, ¿no? Claro, servicio, pues. Confección de servicio. Se entiende de que ustedes lo deben analizar también ellos. Miren, acá tengo un tema muy controversial y debatido con el tema de la compra de uniformes para el personal, digamos, administrativo, donde se tiene que la empresa ir y tomar las medidas y coserlo. Distinto sería, creo que, adquisición de camisas talla M, pantalón talla L, entonces ya lo definí como un bien. Miren, acá, Profesor. por ejemplo, muchos dicen, ¿sabes qué? Los uniformes es un servicio, para otros es un bien. Profesor, yo puedo opinar, profesor, de repente. Sí, adelante, adelante. Y en mi opinión creo que el tema de uniformes sería como servicio siempre y cuando pues la institución entregue la materia prima, ¿no? Y pide el servicio de la confección. Pero si el proveedor es el que va a poner todo, va a venderle un producto final, en este caso a la institución, ¿no? Sería en este caso la venta de un bien. Ya, muy bien. Miren, como les digo, en contrataciones los temas a veces son controversiales y muy debatibles. Sin embargo, la norma de contratación nos da algunas salidas. Por ejemplo, el artículo 53.3 nos indica lo siguiente. En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que presente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación, ¿no? Entonces, si yo tengo esa duda hoy, los uniformes que voy a mandar a confeccionar en mi institución, ¿se trata de bienes o se trata de servicios? Porque al final me tiene que entregar un pantalón, me tiene que entregar una camisa, que es un bien tangible, ¿no? Entonces, ¿es bien o es servicio? No, es bien porque me va a entregar un pantalón. No, es servicio porque lo tiene que coser el pantalón. Entonces, para definir el objeto de la contratación, nos remitimos al artículo 53. Entonces, yo diría, ¿qué cuesta más? ¿Los bienes o la mano de obra? A ver, en bienes tengo la tela, tengo el hilo, tengo los botones, etcétera, ¿no? Esto cuesta, digamos, por cada pantalón 100 soles. A ver, la mano de obra, ¿qué necesito? La toma de medidas, la costura, el lavado, el planchado, etcétera, ¿no? Ah, bueno, ¿esto cuesta cuánto? Cuesta 120. Entonces, ¿qué cuesta más, el bien o el servicio? Si el servicio cuesta más, el objeto de la contratación debe ser un servicio. Pero si los bienes cuestan más, el objeto de la contratación debe ser un bien. ¿Sí? En este caso, ustedes van a identificar el procedimiento, sea bien o sea servicio, el procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Porque estamos frente a un monto que se enmarca para llevarse a cabo a través de una adjudicación simplificada. ¿Sí? A ver, con respecto a la publicidad televisiva y radial, campaña no al bullying. Contratación directa. Claro, esta es una causal de contratación directa, ¿no? Porque la norma me establece que la contratación directa se lleva a cabo cuando se contrata servicios de publicidad de manera directa con algún medio de comunicación.
Y en contratación directa hemos dicho que interesa la presencia de la causal y el monto de la contratación debe ser mayor a 8 ITs. Y en este caso se cumplen las dos condiciones. La causal tenemos acá, es la publicidad, el servicio de publicidad, y el monto supera las 8 ITs. Por lo tanto, acá deben establecer contratación directa. ¿Sí? Bien. Con respecto a la última actividad, esta actividad está relacionada con... Acá creo que va a haber un poco de un poco más de esfuerzo para hacer el trabajo. Acá se trata solamente de ubicar el objetivo estratégico institucional, que lo detallamos en el caso, las actividades operativas y los bienes y servicios que se requiere para llevar a cabo cada una de esta actividad. Por ejemplo, para la actividad capacitación, ¿qué bienes y servicios necesito? Pues, ¿no? Ahí habrá papel, lapiceros, plumones, proyector, etcétera, ¿no? Hacer un listado, mejor dicho acá, de bienes y servicios que necesito para llevar a cabo cada una de esas actividades que se han establecido acá en el plan operativo institucional. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada con el tema o en su defecto relacionada con los trabajos que tienen que ejecutar? Profesor, el producto integrador está para hoy día como máximo, ¿no? Jueves. Así es. Sí. Y no sé si puedes ampliar hasta mañana, profesor. Lo tengo que revisar el día de mañana, así está programado. ¿Sí? Ya, profesor. Bien. Profe, una consulta. Sí, adelante. Robert Lara, usted dijo que los pasajes aéreos son compras directas. Los pasajes aéreos Grover se encuentran dentro del catálogo electrónico de acuerdo a marco. No, sino que me estaban preguntando, yo al menos sé que es acuerdo marco, porque es catálogo electrónico. Pensé que se había equivocado. No, solamente era una consulta nada más, profe. No, sí, Grover, están dentro del catálogo electrónico de acuerdo a marco, ¿sí? Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, si no hay preguntas, damos por concluida la videoconferencia del día de hoy. Espero la culminación de sus trabajos y la publicación en la plataforma de acuerdo a la programación ya publicada, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Nos vemos a través de este medio el día sábado nuevamente a las 9 de la mañana. Que tengan una buena noche. Hasta luego.